Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Buenas noches. Los saludo hoy, 27 de marzo, mes de compasión. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Les doy la bienvenida a nuestro tiempo de comunión de los miércoles en la noche. Esta vez meditaremos en la compasión y las instrucciones. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu plan, por tu presencia continua, por iluminarnos, por mostrarnos lo que deseas, por darnos el privilegio de participar. Estamos acá, Señor, para ser uno contigo, para ser llenos de ti cada día más, para seguir tu palabra, lo que nos digas. Háblanos en esta noche, Señor. Envía tu luz y tu verdad, guíanos por estar delante de ti, para tu gloria y honra. En el nombre de Jesús, amén. Los miércoles estamos hablando acerca de la compasión y en la primera ocasión vimos la compasión y la oración, que es lo primero que el Señor nos instruye a hacer cuando Él ve las multitudes necesitadas. Rogar al Señor de la mies que envíe obreros. Después de esa oración tenemos el llamado, y después del llamado tenemos la autoridad. El Señor da la autoridad a los que llaman. Luego de eso están las instrucciones, y es lo que nos corresponde en esta noche: la compasión y las instrucciones. Les voy a pedir mucha atención porque vamos a ver muchísimos versículos hoy. No los vamos a ahondar. De pronto el Señor nos da ocasión más adelante para ahondar, pero todo hace parte de las instrucciones y no quería que se quedara nada por fuera, sino si esas son las instrucciones, pues esas son, no nos podemos saltar ninguna. Inicialmente miremos en Mateo capítulo 10, el verso número 5. Mateo capítulo 10, verso 5, dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Así que desde el versículo número 5 el Señor empieza a darles instrucciones. ¿Y hasta dónde van esas instrucciones? Le invito a que lea conmigo en el capítulo 11, verso 1. Dice Mateo 11:1: cuando Jesús terminó de dar instrucciones, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Así que las instrucciones empiezan en el versículo 5 y terminan en el versículo 42. Y nuestro desafío en esta noche es ver todos estos versículos más otras cosas. En nuestro segundo bloque de cita vamos a ver esas otras cosas. Acompáñame por favor a Mateo capítulo 9, del verso 35 hasta el capítulo 10, verso 4. Mateo 9, 35 en adelante dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Quién hacía esas cosas? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Quién hacía esas cosas? Jesús. Antes de el Señor tener compasión, antes de decirle a los discípulos que
rogaran al Señor de la mies que enviara obreros antes de enviar obreros, antes de darles autoridad y antes de darles instrucciones, el Señor ya estaba haciendo algo. Antes de decirle a los discípulos cosas con sus palabras, ya lo estaba haciendo con sus acciones, con su propia vida. Así que esta otra parte que les digo, que vamos a ver, es el ejemplo que el Señor nos da. Antes de darnos instrucciones puntuales, específicas, de acuerdo a un entorno, a un llamado, a unas situaciones, antes de eso, Él nos da ejemplo con su propia vida. ¿Qué está haciendo el Señor? Está recorriendo todas las ciudades y aldeas, todas, no algunas, todas. Ahí dan ganas de ahondar en muchas cosas que tenemos que hacer y si el Señor lo permite, creo que alguno de los meses que tenemos por delante lo podemos hacer. ¿Él qué hacía? Él enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino. Quiero puntualizar eso. La mayoría en Getsemaní está contextualizada a qué se refiere esta palabra y más en el evangelio de Mateo, evangelio del reino, no es cualquier evangelio, es el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Verso 36, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Después que enseñó, después que predicó, después que sanó por todas partes, después de eso, la gente todavía necesitaban cosas. Él no dijo, no, yo ya les prediqué, ya les enseñé, ya los sané, ya terminé. No. Es ahí cuando Él ve una necesidad en las personas, estaban como ovejas que no tienen pastor. Él tuvo compasión de las personas. Aquí quiero señalar dos cosas. Hay una motivación que tiene el Señor, una motivación que lo mueve a hacer las cosas y esa motivación es la compasión. Él nos está dando ejemplo de cuál debe ser nuestra motivación, la compasión por las personas. ¿Por qué estamos acá? ¿Para qué venimos un miércoles? Básicamente, ¿no tenemos nada más que hacer en la casa? No, nosotros tenemos una misión y más que lo vimos el domingo pasado que somos embajadores. Nos debe mover la compasión. La compasión nos debe mover, no es que estemos desprogramados y vengámonos a la reunión. Claro, venimos para adorar al Señor, pero el Señor nos quiere mover a algo y la motivación para eso es la compasión. Otra cosa que quiero puntualizar es, en el versículo anterior, en el verso 35, se ven unas necesidades que tienen las personas. Esas necesidades son necesidades sentidas, porque mire ¿qué tenían las personas? Necesitaban enseñanza, necesitaban la predicación, estaban enfermos, tenían dolencias, son necesidades sentidas. Pero hay otras necesidades que no son sentidas, hay necesidades que la gente no sabe que tiene. La gente sabe que le falta plata, que tiene hambre, que tiene un problema familiar, un problema con los hijos, un problema con el cónyuge, eso lo saben, pero hay unas cosas que necesitan y no saben, son necesidades profundas, tan profundas que no las perciben, no son conscientes de ellas, pero el Señor sí. Y el Señor atiende las necesidades sentidas y también atiende las necesidades profundas. Y me curo en salud diciendo que para las unas y para las otras la provisión es la misma. Y la provisión es el Señor. No es que para las necesidades profundas vamos a ministrar la vida del Señor y para las sentidas ahí sí vamos a utilizar métodos humanos o cosas materiales. No, para ambas la solución es el Señor y lo vemos aquí en ambos versos. Así que hay una motivación que es la compasión y tenemos que mirar que la gente tiene necesidades sentidas pero también necesidades profundas. Verso 37, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Esa declaración la hemos visto una y otra vez. La mies es mucha, el trabajo es mucho y los obreros pocos. Si usted se siente agobiado porque tiene mucho trabajo en el Señor, es normal. No estamos descubriendo nada. Usted
empezó una tarea con 15 personas que le seguían y después de un año, en vez de 15, solamente hay 3 personas con usted. No se extrañe. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Los obreros son pocos. Verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Bueno, eso, de ahí en adelante lo hemos visto ya más en detalle. Entonces sigo con el capítulo 10, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces les da la autoridad que, como vimos hace 8 días, depende del poder de resurrección. Los nombres de los 12 apóstoles y son mencionados entre el verso 2 y el verso 4. Como dijimos aquella vez, los concretó. No es algo, el llamado no es algo ambiguo, es algo concreto. Mi nombre es tal y mi función es esta. El Señor los concretó a ellos. Hasta allí entonces lo que vemos es la primera parte de las instrucciones, que no son específicamente como instrucciones detalladas, pero sí el Señor nos da un ejemplo con su vida. Desde el versículo siguiente, y ese es el último bloque que vamos a ver, último bloque de citas, Mateo capítulo 10, empecemos a mirar los versos 5 y 6. Son muchos versículos, están separados por paqueticos y vamos a procurar ver cada paquetico. En Mateo capítulo 10, versos 5 y 6 dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Habían unas ovejas, como ya lo hemos visto desde el capítulo anterior, y aquí les está llamando ovejas perdidas de la casa de Israel. Esas ovejas ya tenían unos pastores, se suponía que tenían unos pastores que son los líderes religiosos, pero esos líderes religiosos se ocuparon de otra cosa, se ocuparon de la religión y no se ocuparon de las ovejas, por lo tanto las desampararon y las dejaron dispersar. Ellos descuidaron el trabajo y por eso las personas estaban en necesidad. La instrucción que el Señor les da a ellos específicamente es que la prioridad es el pueblo Israel. Y eso lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Primero Israel y luego los gentiles. El Señor mismo primero trabaja con Israel cuando Israel le cierra una y otra vez la espalda. Lo vimos años atrás con Mateo, a la altura de Mateo capítulo 13, iniciando el capítulo 13, el Señor deja literalmente la casa de Israel y se viene hacia los gentiles. Él mismo sigue esta instrucción y esa instrucción es para todos. La prioridad eran las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando Israel le da la espalda al Señor, entonces Él se va a los gentiles. El apóstol Pablo también tiene la misma visión, es igual. Recuerden que él nos dice en el primer capítulo de Romanos, en el verso 16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y después dice, al judío primeramente y también al griego. Primero los judíos. Vemos en el libro de Hechos igual. El apóstol Pedro usa las llaves del reino a la altura del capítulo 2 de Hechos para abrir las puertas del reino a los judíos, y más adelante en el capítulo 10 usa otras llaves, por eso dice llaves, que luego creo que es plural, para abrir la puerta del reino para los gentiles. Así que primero Israel y después los gentiles. Vamos con el verso 7. Y yendo predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Hermanos, sinceramente las instrucciones son tan claritas y como les digo, dan ganas de ahondar, pero no podemos hacerlo ahorita, pero sí tenemos que decir que lo que tenemos que predicar es el evangelio del reino. ¿Y en qué consiste el evangelio del reino? Dice el verso 7, y yendo predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Eso es lo que tenemos que decir, que el reino de los cielos se ha acercado. Algunos dicen que ya llegó y predican que ya llegó, pero el Señor no dijo que predicáramos eso. El Señor dijo que predicáramos que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y por qué nos diría una cosa si ha sucedido otra? No ha sucedido otra. Lo que sucedió es que el reino de los cielos se ha acercado. Y bueno,
vendrá la manifestación plena del reino de los cielos, y eso será de acuerdo a la declaración de Apocalipsis 12, cuando el hijo Aarón sea arrebatado al cielo. Y bueno, ahí empezamos entonces a ahondar. Fundamentalmente lo que hay que predicar es: el reino de los cielos se ha acercado. Vamos al versículo número 8. Dice el verso 8: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. Dice el versículo 7: y yendo predicad. Entonces lo que hay que hacer es ir a predicar, y en el ejercicio de predicar se sanan los enfermos. El Señor no dice vayan y sanen enfermos, no, el Señor dice vayan y prediquen. En el ejercicio de predicar, ¿qué sucede? Se sanan los enfermos. Y eso, como lo vimos, es gracias a la autoridad recibida, es el poder de resurrección. Por eso termina diciendo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Versículos número 9 y 10. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Ese es un principio. El que labora en la mies es digno del sustento. Y el Señor les dice a ellos que no quieren provisiones. Váyanse así como están, váyanse livianitos. Ellos en ese momento fueron enviados a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿De acuerdo? Así que los compatriotas mismos debían de sustentarlos, porque son del mismo pueblo. Sin embargo, cuando Israel le da la espalda rotundamente al Señor y a sus enviados, le da la espalda al Evangelio, entonces el Señor cambia esta instrucción. Por eso está allí la cita, Lucas capítulo 22, versos 35 al 38. Vamos a mirarla. Lucas capítulo 22, versos 35 al 38. Dice: y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Eso fue el principio, recuerdan lo que acabo de leer. Ellos dijeron: nada les faltó. Verso 36, y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él dijo: basta. Los de su pueblo le dan la espalda al Evangelio. Entonces el Evangelio ahora es llevado a los gentiles. Y así como ve una premisa que el pueblo de Dios tenía que sustentar a los enviados del Señor, hay una premisa que de los gentiles ellos no iban a tomar nada. Por eso ahora sí le dicen: no, si tienen algo, llévenlo, porque ahora ha cambiado la cosa. ¿Cuál fue el cambio? Que Israel rechazó el Evangelio. Ahora hay que ir a las naciones, a los gentiles. Ese es el llamado ahorita cuando Israel rechaza el Evangelio. Y no podemos esperar, la obra del Señor no puede depender de la provisión que dé los gentiles, sino que sigue siendo la misma premisa, del mismo pueblo del Señor. Bien, volvamos a Mateo capítulo 10, versículos 11 al 13, dice: mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis, y al entrar en la casa saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuera digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Cuando está la vida de resurrección del Señor en las personas, es decir, la gracia, hemos aprendido que es la gracia, esas personas pueden disfrutar de paz. Así como los saludos del apóstol Pablo, que dice gracia y paz. ¿Recuerdan? Lo vimos reciente, gracia y paz.
Entonces ellos son investidos de autoridad, que como vimos hace 8 días, depende de la vida resucitada del Señor en ellos. Por eso ellos pueden disfrutar de paz. Y donde ellos van con la vida resucitada del Señor y por lo tanto van con paz. Y cuando son recibidos en un lugar determinado, la paz de ellos es dejada en la casa donde fueron recibidos. Este es un detalle muy bonito. Miren esta cuña tan tremenda que les voy a hacer. Yo de usted no dudaría ni un segundo en abrir mi casa para la predicación del Evangelio, es decir, para tener un grupo de vida. No lo pienso 2 veces, y menos con esto, porque cuando va la persona enviada por el Señor a esa casa y es recibido, la paz que va en esa persona porque fue llamado por el Señor, porque fue investido de autoridad, esa paz se queda en la casa. Y si hay una cosa que nos puede beneficiar o bendecir en nuestra casa es la paz del Señor. Estas son las instrucciones específicas que el Señor les está dando. Esto es lo de nosotros hoy día. Esto es lo que el Señor nos ha dejado. Dice el verso 13, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Así que, que no lo recibieron, entonces, bueno, listo, no hay problema, seguimos para otro lado. Y esa casa se queda sin esa bendición de la paz del Señor. Vamos ahora a los versos 14 y 15. Y si alguno no recibe ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Es terrible. ¿Qué sucede? Miren la bendición que hay cuando reciben a un enviado del Señor, pero mire el juicio que viene para cuando no se recibe al Señor. Dice que el juicio por rechazar a un enviado del Señor es un juicio terrible, peor que el juicio sobre esa ciudad de Sodoma y Gomorra. Versículos 16 y 17. He aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Ojo con esto. Acá están hablando de concilios, verso 17, y sinagogas. Y el Señor y en el verso anterior ha hablado de lobos. Dice que los envía como ovejas en medio de lobos. Menciona 4 tipos de animales: ovejas, lobos, ¿qué más? No, pero de animales. Serpientes y palomas. Esos 4 tipos de animales. A veces parece que nosotros nos confundimos y se nos olvida que somos ovejas y parecemos lobos. ¡Qué horror! No, tenemos que conservar la compostura. ¿Qué somos nosotros? Ovejas. ¿Cierto? Dan unas ganas de ahondar. Sobre todo a un pastor le dan ganas de ahondar cuando se habla de ovejas. Pero algún día lo podremos hacer. Pero somos ovejas. Pero el Señor envía a estas ovejas, dice, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Y luego en el versículo siguiente habla de las autoridades religiosas. El concilio dice. Concilio dice exactamente, creo que es la palabra que usa. El concilio era conocido como el Sanedrín. ¿Lo recuerdan ese nombre? Un concilio son las autoridades religiosas que velaban por el cumplimiento de la ley en el pueblo judío. Estaban pendientes, usted no está cumpliendo la ley. Y entonces ellos tomaban unas medidas disciplinarias o de sanciones. Y en las sinagogas que son mencionadas allí eran los lugares donde se predicaba la palabra de Dios. Sin embargo, el Señor se refiere a ellos como lobos. Uno pensaría que, bueno,
si no están bien, si cometen algunos errores, por lo menos están buscando las cosas de Dios. Pero el Señor los llama directamente lobos. El poder religioso para el Señor es comparado con lobos. Y hoy en día la cosa ha cambiado. Hoy en día sí no solamente que cometen unos errores, pero van en la misma línea con el Señor. No, las religiones es igual hoy en día, la que sea. Y las más cercanas que tenemos son las peores, a mi juicio. Porque la religión siempre va en contra del Señor, siempre va en contra del propósito del Señor. Lo vemos en el Evangelio de Juan, sí que lo vemos. Y aquí en Mateo lo estamos viendo. El Señor envía a estos que ha escogido para ir a la mies, a los discípulos, como ovejas en medio de lobos. Y advierte, verso 17, guardaos de los hombres porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. El poder religioso va en contra de lo que sea del Señor, de lo que sea de la palabra de Dios, de lo que sea del propósito de Dios, el avance del plan de Dios. La religión va en contra. ¿Por qué cuando usted habla con una persona religiosa acerca de la palabra de Dios se enojan? Porque es lo normal. Yo al principio me sorprendí, ¿qué pasó? Se supone que es de la palabra. No, se supone. Pero ni la persona sabrá, pero la religión siempre va en contra de Dios, siempre va en contra del diseño de Dios. El Señor lo está advirtiendo acá y es bueno seguir estas instrucciones. Cuando nos ocurra, no nos sorprenda. Yo me sorprendí y yo no debía haberme sorprendido, pues eso está escrito. Los concilios y las sinagogas. Ahora no tenemos el asunto de concilios judíos acá o sinagogas aquí, pero sí tenemos religiosidad. Y religiosidad con doctrinas falsas vaya y venga, pero religiosidad en el pueblo de Dios es el que más daño hace. Es el que más daño hace. Las religiones falsas ni nos ponen cuidado. Pero la cacería que puede hacer un líder en el pueblo de Dios que está con una actitud religiosa es impresionante. De eso te podría hablar un buen tiempo. Avancemos a los versículos 18 al 20. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Entre el verso 18 y el verso 20 ya no es la autoridad religiosa, sino la autoridad civil o la autoridad política. La religión y la política van en contra del Señor, van en contra de Dios. Ay, nosotros, el Señor nos dice esto por todas partes, por todos los evangelios nos dice lo mismo, pero la tendencia del pueblo del Señor es apoyarse en la religión y ahora último, apoyarse en la política. Pero lo uno y lo otro son cosas mundanas que van en contra de los planes de Dios. En los versos 18 al 20 vemos cómo el poder político también va a ir en contra de los enviados por el Señor, y el Señor les dice, no teman ni ensayen qué decir, no ensayen una defensa, no es necesario, estén tranquilos, relajados. ¿Por qué? No nos toca a nosotros mismos ni siquiera hablar, sino que dice literalmente que el Espíritu Santo que está en nosotros es el que va a hablar. Imagínense, hermanos, la necesidad de orar para que sea el Señor que envía, porque si no, ¿a usted lo envió el Señor? No. Entonces mire a ver cómo se defiende. Pues si no lo mandó. En cambio, si lo envió el Señor le va a dar la autoridad. Y cuando le suceda esta persecución, es el Señor mismo que va a hablar a través de él. No le toca decir, no, ¿y ahora qué hago? No. El Señor le va a dar victoria porque Él es el que va a hablar en vosotros, dice el verso 20. Vamos al verso 21-22. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre,
mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Qué bonito ser enviado, ¿cierto? Ay, hermanos, que la misma familia, que el mismo hermano. Ay, no, eso es duro. Eso es duro, triste, hasta las lágrimas, Así que está el Señor advirtiendo de persecución por el poder religioso, persecución por el poder político, pero también está advirtiendo persecución por la misma familia. La experiencia que hemos tenido, por ejemplo, con muchos de los jóvenes, es que una de las principales dificultades de los jóvenes para poder venir a las reuniones son los padres. Dicen, no, porque usted es de esta religión. Entonces, esta es la religión y esta es la familia oponiéndose a lo que Dios quiere hacer. Pero el Señor hace una advertencia muy firme aquí en el verso 22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, de todos, hasta de la misma familia, por causa del nombre del Señor. Y luego dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted ha sabido que la salvación es ¿por qué? Por creer. Pero aquí dice que por perseverar. ¿Cuál de las dos? ¿Una persona tiene vida eterna por perseverar? ¿O porque una persona tiene vida eterna? ¿Qué dice la Biblia? Por creer. ¿O cambiamos? ¿Podemos cambiar lo que dice la Biblia? Juan 3:16 dice que si una persona cree en Jesús, tiene vida eterna. Además de creer, ¿qué tiene que hacer según Juan 3:16? ¿Algo más? No más, creer y ya. Pero aquí dice que perseverar. Total, esta salvación que está hablando aquí, queridos hermanos, mucha atención, esa salvación que está hablando en el verso 22, no es la salvación en el sentido de tener vida eterna. Los que todo donde está en la Biblia la palabra salvación lo miran como vida eterna, tienen una visión muy reducida y imperfecta que los lleva a unos destinos sinceramente desastrosos. Reciente vimos nosotros en Efesios capítulo 1 que el Señor nos hace santos en el momento, o hijos en el momento que le recibimos. Sin embargo, hay un proceso que empieza con nuestra alma. Lo vimos también reciente con el mismo Salmo 23. Lo vimos años atrás con las parábolas, con las vírgenes, por ejemplo. Hay un proceso ahí. Primero está el espíritu. La persona cree y ya tiene vida eterna, pero ya su alma está perfecta delante del Señor. No, empieza el Señor a trabajar en su alma. Sí, es progresivo. Y lo último que se supone que va a suceder es que cuando viene el Señor va a redimir también nuestro cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, en ese mismo orden que es presentado por el apóstol Pablo cuando dice que nuestro ser es espíritu, alma y cuerpo. En ese mismo orden es que el Señor trabaja, primero en nuestro espíritu, luego nuestra alma, luego nuestro cuerpo. Así que esta salvación que está hablando acá es una salvación que se refiere a nuestro disfrute reinando con Cristo en la próxima dispensación. No se refiere al disfrute que tenemos desde que creemos, es decir, en la vida eterna. No se refiere a esto. Vida eterna, el Señor dijo, y nunca cambiará su palabra, y es por creer. Y este perseverar se refiere a la salvación en el sentido de reinar con Él en el milenio. Las persecuciones son inclusive necesarias para poder entrar en el reino de los cielos. Es una palabra que el apóstol Pablo le dice a sus colegas, en el libro de Hechos lo podemos ver, cuando ellos son perseguidos. Es necesario que a través de muchas persecuciones entremos en el reino de los cielos, pero para tener vida eterna no se necesita ni media persecución, solamente se necesita creer. Pero para entrar en el reino de los cielos, para reinar con Cristo en el milenio, se requiere pasar por persecuciones. Persecuciones de autoridades religiosas, de autoridades políticas y también de la misma familia.
El Señor está dándonos un aliento, pero también una advertencia acá. Dice la última parte del verso 22, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esto no es una religión, ese no es un juego, no es un club. Es un asunto serio que el Señor nos está llamando, nos está enviando, nos está equipando y nos da estas instrucciones para que sepamos lo que viene. Ya hemos pasado inclusive por muchas cosas, de pronto sin saberlo, pero aquí están unas instrucciones muy precisas que hacemos bien en atender. Versículo 23. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Esta palabra se cumplirá cabalmente durante la gran tribulación. Como el pueblo de Israel le dio la espalda al Evangelio, entonces ahora somos enviados a los gentiles, pero luego nuevamente a Israel, como lo mencionamos minutos atrás, y se cumplirá esas palabras del verso 23, durante la gran tribulación. Versos 24 y 25, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces no pensemos que el Señor sufrió. Y yo he escuchado y es bonito, no, el Señor sufrió el castigo, todo por nosotros para que nosotros no suframos. Suena bonito, pero pues no es bíblico. El Señor está diciendo todo lo contrario, que vamos a beber de la copa que Él bebió y vamos a ser bautizados del bautismo que Él recibió. Él está diciendo aquí, nosotros no somos mayores que Él. Si a Él lo llamaron Satanás, a Él lo llamaron diablo, ¿qué no dirán de nosotros? Entonces no pensemos que aquí viene el siervo de Dios y todo el mundo nos va a rendir pleitesía. No, lo normal es la persecución. Lo normal es que haya adversidades rechazándonos por ser enviados del Señor. Versículo 26 al 33. Versos 26 al 33 dicen: así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El Señor está aquí ampliando lo que acaba de decirnos de la persecución, de perseverar hasta el fin para ser salvos. Él le está diciendo, no solamente es al final que me voy a acordar de ustedes para darles recompensa, sino en el momento de la prueba yo estoy con ustedes. Ustedes valen más que unos pajaritos. Aún los cabellos están contados. El Señor tiene cuidado de cada detalle. Entonces no quiere decir que nos envió y nos dejó solos y al final vamos a ver cómo nos fue. No, Él está con nosotros todos los días, todo el tiempo está con nosotros, velando, ayudándonos. De hecho, dependemos del poder de resurrección en nosotros. Sin ese poder de resurrección, ¿cómo hacer ni la mitad de lo que estamos leyendo hoy acá? Las instrucciones son esas. Esa es la realidad. El Señor nos habla con claridad de lo que va a suceder si somos enviados por Él. Versículos 34 al 39. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí,
no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. El Señor sigue complementando ese asunto crítico de la persecución y de cómo la vamos a afrontar. Él dice, mire, aquí vienen unas decisiones terribles que ya tocan con nuestras fibras, con nuestro corazón, a los hijos, amar más a los hijos, amar a las personas más allegadas, amarlas más que al Señor. Entonces no somos dignos del Señor. Y luego dice que nosotros tenemos que menospreciar la vida de nuestra alma. Si no, entonces la vamos a perder. Y por eso aquí viene la provisión del Señor. Nos habla de la cruz, verso 38. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Él no nos deja, defiéndanse como puedan, no, nos da la cruz. Y es lo que este año nos ha hablado el Señor acerca de la cruz. Claro, ¿por qué entonces la cruz? Porque sin la cruz, sin la muerte, no hay poder de resurrección. Y sin poder de resurrección, ¿quién aguanta la mitad de esto siquiera? Ni la tercera, ni la décima parte. Pero en el poder de resurrección todo se puede. Porque la resurrección neutraliza, la vida sorbe todo lo que sea mortal. Necesitamos que se manifieste el poder de resurrección, para eso es la cruz. En el camino de nosotros, trabajando, haciendo la obra que el Señor nos envía a hacer, tenemos que cargar la cruz, porque continuamente necesitamos ser entregados a muerte, para que continuamente se manifieste el poder de resurrección. Yo tengo que morir hoy, porque hoy necesito el poder de resurrección, y mañana también. Y mañana voy a tener un problema tremendo con mi familia, me dio la espalda, ¿qué voy a hacer? Eso es muerte. Abrace la muerte, no salga corriendo, no ame más a su familia que al Señor, sino que aproveche esa cruz, muera. ¿Para qué? Para que se manifieste el poder de resurrección. De eso va a depender incluso que salve a su propia familia. Así es que es el asunto. Versículos 40 al 42. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. O sea que si alguno nos recibe a nosotros como enviados del Señor, recibe al Señor, a Cristo. Y si recibe a Cristo, recibe al Padre. El Señor dijo que tenemos que ser sencillos como palomas, pero prudentes como serpientes. No invertamos, ¿no? A veces queremos ser sencillos como serpientes y prudentes como palomas, y nos metemos en unos enredos, pero todo en su orden. Somos ovejas, no lobos. Prudentes como serpientes, no insidiosos, no venenosos, sino prudentes como serpientes en la jugada, pero sencillos como palomas. Ese tiene que ser nuestro andar. Si hacemos lo que el Señor nos dice, entonces vamos a tener los resultados. Acá el Señor nos está diciendo nuestra forma de conducirnos. Sin embargo, miren todo lo que significamos. Eso va a sonar chocante, me suena chocante a mí. Todo lo que significamos para las personas, aunque ellos no lo sepan. ¿Qué quiero decir? Que cuando llegamos como enviados de Dios a una casa, una familia, ¿sabe qué llegó a esa casa? Llegó el Señor, llegó el Padre, llegó, como lo vemos ahora rato, la paz, llegó la bendición, llegó la salvación. Por favor. Entonces no es cualquier tarea la que tenemos nosotros, es un gran privilegio, pero tenemos que seguir las instrucciones del Señor. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Yo me quedo asombrado, yo no lo traté de coordinar en ningún momento, pero el domingo pasado vimos nuestro tema acerca de la iglesia como embajadores de Cristo, ¿lo recuerdan?
Y embajador de Cristo es porque en nombre del Señor le decimos unas cosas a las personas. Alguien que habla en nombre del Señor técnicamente se llama ¿cómo? Profeta. Sí, embajadores, pero en el sentido de hablar de parte del Señor, eso es un profeta. Pero en ese mismo domingo, en la misma prédica, vimos que nosotros somos la justicia de Dios en Cristo. Entonces, somos profeta y somos justos, tal cual lo que está diciendo este versículo 41. El que recibe a un profeta, ¿por cuánto es profeta? Recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. El que recibe a un profeta es porque está recibiendo algo que está hablando de parte de Dios, es porque está recibiendo la palabra, es porque está siendo uno con la palabra. Al hacerse uno con la palabra es porque está recibiendo a ese profeta, y por lo tanto el Señor le va a dar una recompensa de profeta. Y la recompensa de profeta es una bienaventuranza. Yo no daría ni un segundo en abrir mi casa para un grupo de vida. Y que vayan todos los profetas que quieran, que el Señor mande allá a todos los profetas, que pasen por mi casa. Recompensa de profeta tendrá. Y el asunto de justo, el que recibe un justo, se está uniendo a la justicia del Señor, a la misma justicia, porque Él es justicia de Dios en Cristo, se está uniendo a la justicia del Señor. Eso es lo que significamos. Nosotros no podemos andar de cualquier manera. Todo lo que representamos al llegar a una casa, llegamos en bendición. El último verso dice: y cualquiera que dé a uno de esos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Así sea un vaso de agua, pero tiene que ser fría, ¿no? Es decir, hoy ahí está diciendo que es la actitud para refrescar, para aliviar, para atender, para recibir bien a ese profeta, a ese justo que viene de parte de Dios. Un detalle: siéntese acá, venga, ¿cómo te va? O cómo te vas a ir, o cómo venir. O sea, tener una consideración especial con el enviado del Señor tiene su recompensa. Esas son las instrucciones. ¿Qué hizo el Señor según el verso 1 del capítulo 11? ¿Qué hizo el Señor después que le dio las instrucciones? Otra vez se volvió a hacer lo que estaba haciendo. ¿Qué? O sea, siguió enseñando y siguió predicando. Él no se quedó todo el tiempo instrucciones. Él les dio las instrucciones así rapidito, aunque nos pareció largo, rapidito, pero bueno, ya les dije, nos vemos, y se fue ¿a qué? A enseñar y a predicar. Esas son las instrucciones que tenemos de parte del Señor. Primero, la oración. El Señor contesta la oración enviando, entonces equipa y luego da las instrucciones. El Señor nos ayude a hacer las cosas en ese orden, en el orden que Él las quiere hacer. Amén. Oremos para terminar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia, gracias por tu palabra, gracias por tu corazón tan precioso. Ayúdanos, Señor, a ser uno contigo en la compasión por las personas perdidas. Ayúdanos, Señor, a ser en conformidad de lo que nos enseñas en tu palabra, a seguir tu ejemplo y a seguir tus instrucciones, Señor. En el momento que tengamos las dificultades, vamos a recordar lo que hoy nos has dicho. Vamos a recordar que no vamos en nuestra fuerza, sino que vamos en el poder de tu Espíritu. Vamos en el poder de la vida en resurrección de tu Hijo Jesús, en resurrección viviendo en nosotros. Vamos, Señor, en gracia. Vamos con la gracia tuya en nosotros. Esa es la que opera, esa es la que hace. Ayúdanos, Señor. Para nosotros es un privilegio conocerte, y para nosotros será un privilegio poder servirte en algo. A ti, Señor, toda gloria, toda honra y todo honor por siempre. En el nombre de Jesús, amén. Bendiciones.